Devocional diario Vive a Plenitud con Verónica Claros de Rodríguez. Hemos oído muchas veces la parábola del buen samaritano, que enfatiza el servicio voluntario y sin pretensiones, tan propio de las personas que aman al Señor y a sus criaturas. Aunque esta relación sea muy apropiada, en realidad no es una parábola direccionada a esta cuestión. Ella habla de salvación y de cómo el orgullo puede hacer que las personas se pierdan. Pero antes de comenzar a abordar esta maravillosa parábola que fue relatada por Jesús, vamos a conocer el por qué dijo esta impresionante parábola. Lucas capítulo 10, en el versículo 25, el intérprete de la ley desafía a Jesús con el propósito de ponerlo en apuros con sus palabras. Sin embargo, en la primera pregunta que le hace, él se revela como una persona legalista y llena de sí mismo. Maestro, dice él, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús responde haciéndole una pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? En el versículo 27, el intérprete de la ley le responde con maestría. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Solo esta respuesta sería, a mi parecer, suficiente para entender que Jesús lo conocía y que él se mostraba un buen teórico y un falso adorador. Aunque hablaba tan bien, infelizmente no vivía nada de lo que profesaba. El intérprete de la ley sabía que no guardaba ninguno de los 10 mandamientos y estaba convencido de la veracidad de las palabras de Jesús. Pero en su orgullo, en lugar de confesar su pecado, buscó justificarse preguntando, ¿y quién es mi prójimo? Los judíos pasaban la vida en una infinita repetición de ceremonias para purificarse. Creían que el contacto con la multitud de ignorantes y descuidados causaba en ellos manchas que requerían muchos esfuerzos para removerlas. Entonces Jesús comienza a contar la parábola del buen samaritano para que el intérprete de la ley pudiese por sí mismo entender y revertir la pequeña y reducida concepción que tenía con relación a la persona humana y su valor ante Dios. Jesús también tenía el objetivo de que él se viera como el mayor necesitado. La parábola relata que el primero que vio al moribundo caído después de ser asaltado fue el sacerdote. ¿Por qué no lo ayudó? ¿No es eso lo que se pide de un practicante de la ley? ¿Por qué no lo hizo? El sacerdote no ayudó a aquel hombre porque él era fiel a Dios. ¡Qué paradójico! Desempeñaba notablemente su cargo en Jerusalén, oficiando en el templo. Y entre las reglas existentes en la sinagoga, no se debía tocar cadáveres. Y si de hecho estuviese muerto, el sacerdote no debía correr el riesgo porque podía contaminarse, acarrearía un gran problema y una gran movilización para sustituirlo en el servicio. Sin embargo, ¿estaba él en lo correcto a dejar a aquel hombre caído en el camino? ¿Podemos acaso equivocarnos haciendo lo correcto? La diferencia entre el veneno y el remedio está en la dosificación. Podríamos considerar la imprudencia del samaritano. Después de todo, era peligroso viajar solo por ese camino desierto y estar a merced de los asaltantes. En el versículo 32, de la misma manera, descendía un levita. El levita pertenecía a la tribu de Leví y era aprendiz de sacerdote.
no estaba oficiando o en servicio como el sacerdote. Por lo tanto, no tenía la prohibición de la ley para ayudar a ese hombre. Entonces, ¿por qué no lo ayudó? Se dice que el lugar que está narrando Jesús en la parábola existe hasta ahora y se cuenta que es realmente una bajada muy larga. Considerando la inclinación del camino, tal vez el levita se dio cuenta del movimiento oscilante del sacerdote y su negativa a ayudar y actuó de forma igual. Podría haber pensado así: si el sacerdote, que es sacerdote, no lo ayudó, ¿por qué lo haría yo? Pienso que esa actitud no está tan lejos de los pensamientos y prácticas de muchos supuestos hijos de Dios en nuestros días. Si nadie hace, ¿por qué yo tengo que hacerlo? Hay tantas personas más preparadas que yo que no quieren hacerlo. ¿Será que yo debería llevar esa carga? Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. En el versículo 33, el texto dice que un samaritano iba de camino. Ese camino podría ser un poco lejos de la ruta debido a la prohibición legal de que existía, de que los samaritanos no debían transitar por la ruta oficial, dando a entender que él no solo estaba lejos, sino que iba por una ruta más difícil, tomando en cuenta la geografía del lugar, por supuesto, pero aún así pasó cerca, según nos dice el texto, y viéndole fue movido a misericordia. Ese samaritano era Jesús. Él fue rechazado por los judíos que estaban tan apegados a la letra de la ley que no encontraron el significado en la persona de Cristo que estaba entre ellos. El intérprete era el representado por el moribundo que fue asaltado y dejado al borde del camino. Se creía extremadamente bueno en su propio criterio por conocer la ley. Sin embargo, engañosamente creía que sería salvo por ella. El versículo 25 presenta la temática de salvación por las obras. En el entendimiento del intérprete al preguntar, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aquí él reafirma su creencia en la salvación por las obras. Lo que hacemos no nos hace santos ni merecedores de nada. La sangre de Jesús es la que nos purifica de todo pecado. O eres heredero o no lo eres. Quien hereda, hereda porque es heredero y no hizo nada para merecer la herencia. La recibe solamente porque es hijo. El intérprete necesitaba en ese momento del maestro, pero era totalmente ciego en relación a sus reflexiones espirituales y extremadamente orgulloso de su conocimiento. Jesús es el samaritano que salva y cuida de las personas asaltadas por el enemigo. Él la lleva a la posada y paga el costo. La posada, queridos hermanos, es la iglesia. Ella recibe a todo tipo de personas, religiosos, ladrones, sacerdotes, levitas y otros. Cuando Jesús trae los heridos a este lugar, a la iglesia específicamente, Él nos dice, cuida de ellos y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Es parecido a una indemnización y eso significa que al ayudar podemos llevarnos un perjuicio, hasta podemos sufrir e invertir tiempo y dinero. Es difícil cuidar de las personas, cuesta trabajo, pero Él las salvó, pagó el precio, llevó al moribundo a la posada y Él mismo sufrió, pagando el precio necesario. Fue su vida, nada menos que su vida. La iglesia no salva, solo cuida. Ella trata al que sufre, nutre su hambre espiritual. Como hay todo tipo de huéspedes en las posadas de Dios, es normal que tengamos mucho trabajo. Sin embargo, Él nos prometió que si hubiera más gastos, Él nos lo restituiría cuando regresara. Tener crédito con Dios no significa que somos salvos por lo que hacemos al proveer alivio a su dolor, dar alimento y repetir la dosis de remedio.
pero no fue prometido el galardón, la recompensa por los gastos. Después de todo, quien paga el perjuicio es Dios o el hombre. Cuidemos de las personas que el Señor está trayendo a la iglesia. Hay muchos hijos en el borde del camino y otros que ya están en la posada que necesitan ser amados, alimentados y acogidos. Te invito a orar conmigo. Amado Padre, gracias por el privilegio que me concedes de ser un hospedador. Que tu Espíritu Santo me guíe para poder cumplir con tu trabajo de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Así que a trabajar y a servir para vivir con Cristo a plenitud. Dios te bendiga.